Eterno y maravilloso Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de estar en este lugar para honrar y glorificar tu santo nombre. Te suplicamos, Padre, el derramamiento del Espíritu Santo para cada persona que se encuentra en este lugar. Llena sus corazones, sus mentes, oh Dios, y permite que al abrir tu palabra podamos acercarnos al trono de la gracia. Perdona sus pecados y ayúdanos cada día a mejorar como personas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, feliz y bendecido sábado. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Proverbios 31:11. Proverbios 31:11. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Amén. Muy bien, invito a la congregación a postrarse de rodillas para pedir la palabra de Dios. Bondadoso y eterno Padre Celestial, que tu morada está en lo alto y sublime en los cielos, Señor Dios. Hoy en tu santo sábado, Señor, tu pueblo pide de rodillas ante ti. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor Dios. Bendice, Señor, esta toda la iglesia y toda su iglesia en el nombre del Padre Celestial. También en estos momentos en que nuestro predicador, Señor, asume escudriñar tu palabra y enseñarnos al Señor, permite, Padre Santo, que sean palabras tuyas a través del Padre Celestial. Guárdanos, Señor, de todo mal y peligro y sigue con cada uno de nosotros, en el dulce nombre de Jesús, que murió por nosotros. Amén. Amén. Miren, he traído un tema. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia. Yo siempre traigo historias para los temas y esta mañana no es la excepción. Y el tema lo he titulado Una petición a oídos de Jehová. ¿Una qué? Una petición a oídos de Jehová. ¿Cuántos años llevamos orando por algo y no se nos ha cumplido? ¿Quién tiene una oración que lleve años orando y años y sigue orando? Vale. ¿Cuántos años lleva orando por esa petición? Más o menos. 15 años, imagínense. 15 años orando. Y aún no se ha cumplido nada, pero Dios algún día. ¿Qué más? Para Julia, ¿cuántos años lleva orando? 14 años. No, Libardo. 30 años orando. Imagínense. Oraciones que han tomado tiempo. Pero de pronto Dios dice, aún no es. Aún no es el momento. Aún no es tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras oraciones decimos, Señor, hágase qué. Hágase tu voluntad y no qué. Y no la mía. Y en la Biblia hay muchas historias que hablan de personajes que llevaban tiempo orando o llevaban mucho tiempo rogando por algo. ¿Alguien me puede decir qué? En la Biblia hay una historia que ya uy, esa persona oró por esto y Dios se lo concedió. ¿Abraham? ¿Qué? David, ¿cierto? ¿Por qué oró David? 21 años. Bueno, bien, tenemos que averiguar bien por qué oró alguien que duró un tiempo, ¿no? ¿Por qué oró Abraham? Por un hijo. ¿Por un hijo? ¿Por un hijo? Abraham oró por un hijo. Nos tocó averiguar bien eso también, Felipe. A ver dónde está la oración de Abraham pidiendo un hijo. ¿Por qué le van a la hija? Sara. Ahí sí está. Entonces así es. Sara sí oró. ¿Por qué? Por un hijo. Porque Dios a ese hogar le ha dado ¿qué? Hijos, ¿cierto? Pero hay otra mujer, mami Gaby. Hay otra mujer muy importante, mami Gaby, y ese es el tema que traigo esta mañana. La situación de ¿quién? De Ana. ¿Quién era Ana? Para saber quién era Ana, primero tenemos que saber quién era el esposo de Ana. ¿Quién era el esposo de Ana? ¿Y quién era el Cana? ¿Ok? ¿Un sacerdote? O sea, que era de la tribu de quién?
de la tribu de Leví, ¿cierto? ¿Y a dónde vivía el Cana? Resulta y acontece que el Cana era un sacerdote, y dice la historia, por eso hagamos planes a leer este libro de mis hermanos. Les recomiendo el libro Patriarcas y Profetas. Hermanos, un libro hermosísimo. Yo cada vez que voy a preparar un sermón me invito a ese libro. Me gusta mucho ese libro. Y mis hermanos, el libro Patriarcas y Profetas y Primera de Samuel 1 y 2, hay una historia muy importante, y me cuenta esa historia que Ana era la esposa del Cana, un hombre que pertenecía a la tribu de ¿quién? A la tribu de Leví, pero por el desorden que había ¿dónde? En el santuario no se le requerían los servicios como sacerdote. ¿Ah? Impresionante esa historia, hermano William, que por lo menos un anciano de iglesia del fuerte pregón no se le necesita aquí, hermano Luis. Usted fue nombrado como anciano, pero que no se le necesitara aquí como anciano. ¿Se desanimaría? De pronto sí, hermano Luis, de pronto sí. Pero este sacerdote no se desanimó, sino que ese trabajo que tenía que hacer, ¿a dónde? En el santuario lo hacía ¿a dónde? ¿A dónde lo hacía? En su casa. Hacía este trabajo en su casa. Y cada año subía ¿a dónde? ¿A dónde estaba el santuario cuando eso? ¿A dónde estaba? Cuando eso, el arca de Dios estaba y el santuario estaba erguido en Silo. Allí estaba, antes de que Salomón construyera el templo, allí estaba, en Silo. Y allí subían cada cuánto. ¿Cada cuánto? Cada año subían allí. Había un culto especial, porque allí subían todo el pueblo de Israel, todos los que estaban lejos de la congregación, subían allí a adorar, a hacer sus sacrificios, a llevar sus ofrendas. Y el Cana subía, y allí en ese entonces, en ese tiempo, en ese año, cuando hacían su reunión, sí se la requería como sacerdote. Y ellos llevaban todas las ofrendas. Dice la historia de los patriarcas y profetas. Ana, ¿por qué no me ayudan con estas lucecitas y de pronto? Porque es que no me deja leer acá. ¿Sí se puede apagar algo que tenga los apagos? ¿O apaga toda la del templo? Eso, así, esas son listas. Ana, la primera y más amada esposa del Cana el levita, era estéril, pero deseaba profundamente ¿un qué? Un hijo. ¿Cuántos somos padres acá? Yo creo que el 70% de los que vemos acá somos padres. ¿Y alguna vez oramos por nuestros hijos? Ana Mercedes, ¿oró por su hijo? ¿Ah? ¿Se lo pidió a Dios? ¿Cómo le dijo, Señor? Dame un hijo. Es una oración contestada, ¿no? Una oración contestada. Y Ana subía allí triste porque ¿qué? Porque Dios no le había concedido un hijo. Y resulta que acontece que en ese entonces, hermano, el ser estéril o el no tener hijos en el pueblo de Israel era sinónimo de ¿qué? De una maldición. Y la gente lo juzgaba. Decía, hermano Ibarto, usted no pudo tener hijos, es porque Dios está en contra de ¿qué? En contra de usted. Usted tiene un pecado ¿qué? Oculto. Eso es lo que decían a las personas. Y Ana sufría. Era tal el sufrimiento de Ana que permitió que su esposo se casara nuevamente. ¿Para qué? Para que le diera hijos. Y resulta y acontece que este hombre volvió y se casó. Pero le sucedió lo mismo que le sucedió a quién. ¿Se acuerdan? De otra historia. ¿Le sucedió igual? ¿A quién? Sí, pero Abraham
Resulta y acontece que le sucedió lo mismo que le sucedió a Abraham. ¿Qué le sucedió a Abraham? Oiga, hermanos, tan lindo que es tener dos esposas, ¿cierto? Y ojalá que se quieran, ¿sí? Eso dice la Biblia. Miren, mis hermanos, yo conocí un señor en Santander, cogíamos café cuando eso. Yo tendría por ahí unos 16, 17 años y los mismos me invitaron a Barbosa, Santander, a coger café. Fuimos con unos primos a coger café y llegué a una casa y el señor tenía dos esposas y a las dos las cargaba en el carro. Se sentaban las junticas adelante, las dos se sentaban junticas, cocinaban en la misma cocina. Hermano, mira qué belleza, ¿no? No, mis hermanos, este hombre no tenía temor de Dios, porque la Biblia me enseña que uno puede ser ¿qué? Esposo de qué, y más si soy ¿qué? Cristiano adventista, y más si ¿qué? Si tengo un ¿qué? ¿Cómo? Si soy sacerdote, más si soy sacerdote, tengo que dar ¿qué? Tengo que dar el ejemplo. Imagínense que Marcelín Bella tenga la esposa en la casa y me vean por ahí en la calle de la mano con otra que ella, ay, miren el adventista que va, miren esa bellecita, ¿no? Es algo terrible, mis hermanos. Pero Abraham también desconfió del poder de Dios. Y Sara, ¿cierto? Sara era la mujer de Abraham. Sara le permitió casarse. Pero después de que se casaron, tanto Ana como Sara empezaron a llegar al punto porque esas esposas empezaron a echar en qué? En cara a los hijos. Ah, es que yo sí, mire, Dios sí está conmigo, Dios sí me bendice porque me ha dado qué? Me ha dado hijos. Y usted no, usted es pecadora, usted es una pecadora. En pocas palabras le quisieron decir que era una maldita. Le quisieron decir eso a esa mujer porque no podía tener hijos. Y dice que Ana subía cada cuánto. Dice, Ana, la primera y más amada esposa de Elcana el levita, era estéril, pero deseaba profundamente un hijo. Durante la celebración anual en Silo, clamó silenciosamente al Señor y oró para que le concediera un hijo. Pero resulta que acontece que clamando allí en el templo, la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer oraciones que ojalá que nadie nos quede, nadie nos vea, que solo estemos nosotros solo con el Señor, ¿cierto? Y dice que Ana llegó al templo a orar y allí dice que se concentró en la oración y no pronunció ninguna palabra, sino que de pronto solo gesticulaba y abría la boca, pero no se le escuchaba nada. ¿Y quién la estaba viendo? El sacerdote la estaba viendo. Y como el sacerdote sabía que en esas celebraciones que se hacían anualmente podían llevar ¿qué? Vino. Que de pronto se había excedido en tomar vino y esto era ¿qué? ¿Se han visto un borracho por ahí hablando solo? ¿Se han visto un borracho hablando solo? ¿Cuántos borrachos se habían hablado solo? Yo estaba solo, peleaba solo y manoteaba. Y si alguien lo pregunta, ¿cierto? Pues él pensó que esta mujer estaba borracha, pero estaba ¿qué? Desgarrando su corazón, sacando ese oprobio que llevaba dentro, clamándole. ¿Cuántos años llevaba Ana orándole al Señor? Muchos años llevaba orando por ese hijo. Muchos años llevaba orando por ese niño que no se le había ¿qué? No se le había concedido. Y el profeta o el sacerdote de allí la tomó ¿por qué? Por época. ¿Cuántos hijos son de bendición para nosotros? Los que somos padres, ¿es una bendición a nuestros hijos? A veces también es un dolor de cabeza, ¿no? Porque no los podemos controlar ni en la escuela, ni en la iglesia, mejor dicho. En la casa son terremotos, ¿cierto? Miren, lo digo personalmente, yo para
para Jerónimo tiene una energía que usted no lo domina con nada. Esa energía que carga Jerónimo es pura sangre peña. Ricos. Y esta semana me lo llevé a trabajar. Esta semana me lo llevé a trabajar y llegaba el lunes, llegó a las 5 de la tarde, tan pronto tocó la cama, quedó dormido. Le dije a la mujer, ¿yo cómo lo miramos? Y el miércoles me lo llevé otra vez a trabajar y llegó 6 de la tarde y a la cama y tocó la cama y dormidito. Ayer sí llegó con más energías porque ayer sí se quedó dormido tarde, pero los otros días llegó cansadísimo porque ayer le tocó un poquito más fuerte porque ayer yo los viernes siempre trato de terminar más temprano. Pero lunes y miércoles le saqué el jugo, decían en mi tierra. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a trabajar a los hijos, hay que quererlos, hay que castigarlos. Yo les decía, me predicando ese mismo sermón, yo les decía a los hijos hay que juguetearlos. Porque si usted, a los hijos son como la cabeza de un caballo, si usted los deja sueltos, se desbocan y un caballo lo puede tirar a usted por un despeñadero. Hay que saberlos guiar. Porque cuando venga Cristo Jesús a esta tierra, usted va a tener que darle explicaciones dónde están sus hijos. Y si Dios en esta mañana, por medio de su persona, les preguntara, hermano Fernando, ¿dónde están sus hijos? De pronto, hermano Fernando tiene excusa, ¿qué le han dado tomar a usted? Porque él conoció el Evangelio de pronto tarde, ¿cierto? Y sus hijos fueron criados en una vida que secular. Pero si llegara el Señor Jesús en esta manera y le dijera llevarlo a Peñaranda, ¿dónde están sus hijos? No, igual no tiene la oportunidad de decirle, mi hijo está sentado acá y el otro está ¿dónde? Pero la consentía. ¿Dónde está? Y tengan por seguro, mis hermanos, que algún día Dios nos dará cuenta de nuestros hijos, porque Ana pedía un hijo, ¿para qué? ¿Para qué pedía Ana un hijo? ¿Para qué? Para amarlo, para quererlo, para consentirlo, para gozarse con él, para tener la oportunidad de pronto de sentir cómo se ponen los hijos, ¿cierto? Ese era el deseo de Ana, tener a alguien que le dijera mamá, que le dijera mamá. Y miren, ¿cómo se llamaba la segunda esposa de Cal? ¿Cómo? Penina, ¿cierto? ¿Y quién era Penina? Les voy a hablar esto, vamos a tener así para que lo vean. Penina era una mujer envidiosa, una mujer celosa, una mujer que viendo que subían a adorar a Dios y el cara era un hombre que tenía muchas riquezas, era muy rico, tenía muchas provisiones y lo que llevaban allá, en ese entonces a cada persona se le daba su parte, se iban a almorzar y a ella a Penina le daba su parte, pero también le daba la parte de sus 3 hijos. Pero como Ana, dice la lectura que Ana era la esposa más amada. Dice que le daba la mejor parte, pero le daba otra le daba otra porción aparte. Y el carro le preguntaba a su esposa por qué sufría. Le decía, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Miren, mis hermanos, los que somos casados debemos entender que la esposa, el esposo son más importantes que los hijos. Son más importantes que los hijos. Van a pensar, no me diga que no. Pero la esposa y el esposo son más importantes que los hijos. Porque los hijos el día de mañana se casan, se van y usted queda con su esposa en la casa, los dos son hijos. Quedan los dos son hijos. Y a veces hemos sido tan desagradecidos que nos vamos y nos olvidamos de los papás. Y ni una llamada ni nada. Y entonces el cara decía, ¿acaso no le soy mejor que 10 hijos? Y ella dijo, no, ella dijo lo mismo que está diciendo la hermana Cari. ¿Por qué no me dijo? Entonces mi esposo
y voy a clamar al Señor por ese hijo. Y se fue al templo. Y después de que clamó y lloró y le dijo al sacerdote por qué estaba orando, entonces ¿qué dijo el sacerdote? Váyase. Y que el Dios del cielo le conceda lo que has pedido, porque más justa es usted que yo. ¿Para qué pedía un hijo? Hermano, ¿se ha leído esa historia? Dice que Ana pedía un hijo o pidió un hijo, y eso debemos hacer nosotros cuando pidamos a nuestros hijos, para devolvérselo a Dios. Ana pidió su hijo, ¿para qué? ¿Qué le dijo? Señor, si usted me concede un hijo, si me da un hijo, ¿yo qué? Lo traigo para que le sirva a dónde? En el templo. Y Ana lo hizo. Dice que lo crió, lo destetó y lo llevó a qué? Lo llevó al templo. Y dice que cada año subía a Ana y le llevaba qué? ¿Qué le llevaba? Un vestido nuevo, una túnica. Y Samuel servía con qué? Con gozo, con júbilo. Y era un hijo qué? Obediente. ¿Para qué pedimos cosas nosotros? ¿Para qué le pedimos a nuestros hijos a Dios? Miren, mis hermanos, yo les hablaba a los hermanos del Edén y les decía que es triste que un padre traiga a un hijo al mundo y lo deje abandonado. Cuando yo estudié este tema, yo me acordaba de mis hijos en Bogotá, porque yo fui uno de esos, yo dejé hijos controlados allá. Con unos estaba tranquilo porque yo sabía que la mamá los estaba cuidando y que tenían su hogar, pero había dos niñas que estaban de ti faltando. Y con el tiempo, no las busqué yo, sino ellas me buscaron. Ahorita tenemos una buena relación. Tengo mejor relación con las que lo vi que con los que vi. Pero las chicas que ahorita en el cumpleaños me llamaron, una videollamada de papá para sus cumpleaños. Por los otros dos, de pronto está mejor con la mamá. Pero miren, mis hermanos, cuando yo venía de Bogotá, yo traía un amor entre pecho y espalda, porque cuando yo me separé, el niño que más amaba estaba de 8 mesecitos. Para mí fue todo. Separarme, yo lloraba. Y la mamá me chantajeaba para yo poder ver a los chicos. Hasta que llegué el tiempo y nació Estercita, y Estercita fue la que más tomó cariño de mí, porque ese amor que yo le tenía a mis otros hijos, Esther se lo ganó. Y siguieron naciendo mis hijos, y ese amor que yo tenía para darles a ellos, se los di a ellos. Pero yo pedí a mis hijos, cuando yo me casé con Julia, yo le pedía al Señor un hijo más. Pero ella fue tan atrevida que dijo, no, yo no quiero un hijo, yo quiero 3. No, hermano, voy a cómo me emparejaron acá. 3, de una vez. Yo pedí uno más, pero ella me dijo 3. Un día y unas palabras que no le voy a decir acá, pero mis hermanos, uno tiene que concederle las peticiones de la esposa. Uno tiene que conceder las peticiones de la esposa. Y gracias a Dios tenemos 3 hijos maravillosos que yo se los pedí y que voy a hacer hasta lo imposible, hermanos, para que estén en la presencia de Dios. Porque voy a hacer lo mismo que hacía mi papá. Mi papá me decía un día, mira, aquí en mi casa se hace lo que yo diga hasta cuando vivan bajo mi techo. Porque ustedes tienen que responderle a Dios por sus hijos. Y cuando Dios venga a esa tierra, les va a pedir cuentas. No, es que ellos se volvieron rebeldes, sí. De uno depende si se vuelven rebeldes. El hermano William, si usted tiene los pantalones bien amarrados, sus hijos le van a obedecer hasta cuándo. Hasta cuando formen su hogar. Ya cuando salgan de la casa, ellos tienen que responderle a Dios. Y todos los días tenemos que orarle al Señor, ayúdame para que mis hijos puedan tomar la misma decisión que tomó Samuel. La misma decisión que tomó Ana, orar todos los días por ellos. Este pueblo, mis hermanos, el 70% digo yo que los asesinatos que hay son de jóvenes. Todos son jóvenes.
Porque los padres trajeron hijos al mundo y los dejaron por ahí. De pronto hay mamás que son tan sinvergüenzas que tienen hijos y van y se los sueltan a la abuela. Y una cuchita de 70, 80 años para criar un zurrón que es más fácil atajar un potro que atajar un peladito de esos. No les hacen caso. Y entonces, ¿quién los educa? El mundo los educa, la calle los educa. Y como no tienen educación, entonces llega otro más bravo y ¿qué? No asesina, porque se metieron en problemas. Elí era el sacerdote del templo en ese entonces, tenía 2 hijos varones, pero ese sacerdote fue tan mal padre que dejó perder a sus hijos. La Biblia nos enseña que fue un mal padre y dejó perder a sus hijos. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Cómo murieron? A filo de espada. ¿Cómo? A filo de espada. ¿A filo de espada? Imagínense. En una guerra estaban peleando los 2 hijos del sacerdote y le llegó la noticia a Elí. Y cuando Elí supo que le había matado los hijos, se fue de espalda y se suicidó. Todo por ser que Al padre. permisivo. Nosotros a veces consentimos tanto a nuestros hijos que después de tanto consentirlos nos volvemos permisivos. Y nosotros tenemos que ser buenos padres, consentirlos, pero educarlos bien. Ana pidió un hijo para devolverlo al Señor. De pronto le pedimos cosas a Dios y abusamos de las cosas que nos da Dios. Le pedimos un carro, Dios nos da el carro. Pero después de que tenemos el carro, no le hacemos un favor a nadie. Cuando teníamos la bicicleta, cuando teníamos la moto, le hacíamos favores al vecino, pero como ahora tengo carro, entonces ya no es para la obra del Señor. ¿Para qué pedimos un cargo en la iglesia? ¿Para qué pedimos un cargo en la iglesia? Los cargos de la iglesia deben ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. El cargo de la iglesia es para que yo como persona me pueda elevar al estatus o igualarme a Cristo Jesús. ¿A qué vino Cristo Jesús a esta tierra? Vino a servir, ¿cierto? Yo tengo que aprender a servir. Penina fue tan envidiosa que le envidiaba el hijo a Ana. ¿Cuántos hijos tuvo Ana? 6 con Samuel. ¿Cuántos hombres? 3. ¿Cuántos hombres? 3. Dice que eran 3 mujeres, 2 hombres y Samuel. Eso dice la historia, ¿no? ¿Estoy equivocado? 4 mujeres, 2 varones. 4 varones, 2 mujeres. Ella oró por un hijo y Dios le concedió la bendición de tener 6 hijos. Lo malo que cometió Ana fue que al principio desconfió del poder de Dios y le permitió a sus hijos contraer otro matrimonio. Pero fue un error para ella y ella tuvo que pagar las consecuencias. ¿Cuál era el hijo más amado de Ana? Samuel. ¿Dónde ministró Samuel? En el templo, en Silo, ¿cierto? ¿A qué reyes ungió? A Samuel y David. ¿A Samuel? ¿A Saúl? Y a David. ¿Cuántos hijos tuvo? No tuvo hijos. ¿No tuvo hijos? Claro que sí. ¿Cuántos? ¿No saben? ¿Cuántos hijos tuvo Samuel? Tuvo 2 varones que fueron jueces. ¿A dónde fueron jueces? ¿A dónde? No.
dice que fueron jueces en Berseba, pero fueron jueces malos. Los hijos de Samuel fueron malos, y por culpa de ellos, por los hijos de Samuel, el pueblo de Israel pidió un rey. Porque esos dos jueces, esos dos personajes que se suponían que habían sido criados por un sacerdote, se volvieron, de pronto el poder los exaltó y los llevó a abusar del pueblo de Israel. Y cuando vieron que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, le dijeron a Samuel: ¿danos qué? Danos un rey. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? A nuestros hijos hay que enseñarles humildad. A nuestros hijos hay que enseñarles a confiar en Dios. Y a nuestros hijos hay que enseñarles a respetar a los mayores. Samuel estaba predicando el Evangelio y se olvidó que tenía una grey, que tenía que rendirle cuentas a quién, a Dios. Sus hijos fueron malos, fueron malos, jueces malos. Y dice la palabra de Dios que el amor de Ana hizo que Samuel fuera un buen hijo. Pero dice Proverbios 31:11, ¿qué decía? El corazón del esposo estaba confiado en quién, en él. Estaba tranquilo. ¿Cuántos vivimos tranquilos con nuestra esposa? ¿No voy a vivir tranquilo con tu esposa? ¿O está problemado? Tranquilo. Amén, hermano, así debe ser la respuesta. ¿Quién tiene problemas? ¿Tiene problemas? Le llamamos un psicólogo. Y ya en el distrito tenemos un psicólogo, el hermano grande psicólogo, ¿no? Por aparato. Pero mis hermanos, nosotros los adventistas no debemos tener problemas con nuestro cónyuge. Porque esa fue la esposa que ustedes vivían bien. ¿Quién se casó con la fuerza? ¿O a quién le escogieron esposa o esposo? Antes sí le escogieron esposa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Isaac? Que por allá el papá mandó a dos de sus hombres de confianza para que le trajeran una esposa, y cuando eso le llegaron era con la cara tapada. Y gracias a Dios el criado supo escoger más lugar, si no se imaginan. Nosotros escogimos la mujer de qué? De nuestros sueños. Ustedes escogieron el esposo de sus sueños. Que a todos no nos ha ido bien. ¿Que tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Hermana Mercedes, ¿es el hombre de su sueño, cierto? ¿Cuántas veces oró por él? Hermana Mercedes oró mucho tiempo con el esposo, hermano Fernando. Yo fui el pan de la luna de hermana Mercedes y oró por usted. Y el día que le quise dar un consejo, no me lo aceptó y yo no le sé. Lo tiene, hermano. Sigue orando por él. Debemos seguir orando todos los días por nuestro hogar para que Dios nos conceda el privilegio de poder presentar nuestra grey cuando Él venga. Y mis hermanos, si usted tiene sus hijos enlatados en el mundo, empieza a orar por ellos. De rodillas, mis hermanos. No pierdan la oración, mis hermanos. Yo fui joven, nací en un hogar adventista, pero a una edad me retiré de la iglesia. Duré 14 años fuera de la iglesia, 14 años. Y yo escuchaba cuando llegaba por ahí a la casa de vacaciones, escuchaba a mi papá orar. ¿Y sabe cuáles eran las oraciones de mi papá? Mi papá decía a mi papá: Señor, cuida a mis hijos, que ninguno más muera en una cantina. Dame ese privilegio, Señor, de tener a mis hijos en la iglesia nuevamente. Cuando yo volví a la iglesia, mi papá y mi mamá descansaron. Se les subió las lágrimas. Ellos lloraron. Y decían: yo pensé que usted iba a morir en una cantina. Y seguimos orando por mis hermanos, y ahí poco a poco vamos, mis hermanos. El más borracho, miren, un hermano que él
borrachísimo, pero borracho. Ese hombre no había nadie que le dejara tomar. Y él podía estar a las 5 de la mañana borracho y entraba a las 7 a trabajar, pero él entraba normalito a trabajar. Mi mamá oraba por él. Y ella ya no tenía esperanzas. Decía, Carlos, un día esto va a morir borracho. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que el COVID fue una bendición para mi mamá. Y lo digo, el COVID fue una maldición para el mundo, pero para mi mamá fue una bendición. Porque mi hermano, por la edad, no lo dejaban trabajar en Bogotá. Por la edad no lo dejaban trabajar en Bogotá. Y entonces él encerrado allá, encerrado, para ningún lado podía salir. Entonces hicimos una reunión por el WhatsApp y nos pusimos de acuerdo. No, acá no lo podemos dejar acá porque este hombre se va a volver loco. Y un día decidimos, hablamos con él y dije, Carlos, la mejor solución de ustedes es que se vaya para el campo. Y yo dije, sí, me voy. Miren, mis hermanos, Carlos llegó a la casa, es un hombre trabajador, ese es un burro, que manda para trabajar. Si yo trabajo, voy a trabajar 5 veces más. Es un burro para trabajar. Y llegó al campo y empezó a cambiar su forma de trabajar, pero tomaba. Y un día hicieron una campaña. Papá oraba por ellos, hicieron una campaña y lloraban. Hicieron un llamado y mi hermano pasó al frente por el otro. Se bautizaron los dos. Ese día que los bautizaron, papá y mamá lloraban. No se las creían que su hijo mayor, el mayor de todos, se bautizó. Y nosotros decíamos, yo personalmente decía, aquí solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en él. Porque es que un hombre que hermano era alcohólico. Y un alcohólico para que deje el licor es muy difícil. Pero miren, mis hermanos, Carlos tomó la decisión de dejar el licor y hasta el sol de hoy, él no toma. Hoy está todavía en la iglesia. El que se bautizó con él se retiró. Pero seguimos orando. Oremos por nuestros hijos. Arrebatémonos a Satanás. Entreguémonos en las manos del Señor. Digámosle, Señor, son suyos. Si usted ve, Señor, que van a ir a este mundo a sufrir, es mejor que se los lleve. Y Dios va a tomar la mejor decisión para nuestros hijos. De pronto esa fue la oración de papá para mí. Que no lo humillara más. Pero para honra y gloria a Dios, Dios me dio la oportunidad de llegar a la iglesia. Y es la mejor decisión que he tomado. Dios me restauró. ¿Dónde estaba Ana? Pisoteada, vueltanada por la compañera de su esposo, sin hijo, sin esperanza. Ella lo único que miraba para el cielo y miraba era un pozo cenagoso, que no tenía la oportunidad ya. Pero Dios la rescató, la sacó de allá, le dio una familia, pudo sacar un hijo que fue sacerdote. Dios me rescató de las garras de Satanás, del lodo. De ahí para abajo no hay más nada que yo dejé. No encuentro más nada. Y un día también tomé la decisión de volver a Cristo. Y tomé la decisión de volver. ¿A qué volví yo? A dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo debo dar? Que cada día necesito más de Cristo. Por un cargo que tengamos en la iglesia no nos debemos confiar que por ese cargo no nos vamos a salvar. Yo no me puedo salvar porque soy adventista de nombre. La lección de esta semana, mis hermanos, hablando de Pablo, nos dio una lección muy importante. Que la oración, si usted no la hace con fe y todos los días, acá están, usted va a ser un cristiano muerto. ¿Por qué rogaba Pablo? ¿Por qué rogaba?
por sus feligreses, por la hermandad, por aquellas personas que habían escuchado hablar de un Cristo resucitado. Y Pablo, por donde pasaba, dejaba miles y miles de bautizados. ¿Quién era Pablo? Un hombre secular. Si ustedes estudian la escuela sabática esta mañana, dicen que no tenía belleza. Era feíto. Que para hablar, tartamudo. Y de remate ciego. Pero miren las cartas que escribió a los filipenses, a los colosenses, a los corintios. ¿De qué habla? Del amor fraternal. Ese mismo amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, debemos mostrárselo a las personas que nos rodean. Cristo un día vendrá y nos pedirá cuentas de nuestra familia. ¿Está preparada su familia? ¿Estamos preparados nosotros para dar ese veredicto o recibir ese veredicto? No hay cosa más importante que nuestra familia. ¿Son importantes nuestros hijos? ¿Son un tesoro? Son un tesoro para nosotros. Cuidémoslos, amémoslos. Digámosle al Señor, Señor, se nos entrega en tus manos. Y todos orando que queremos los unos con los otros. Yo oro por los hijos de los hermanos de la iglesia. Oren por los míos, porque no sabemos, en el mundo estamos. Hay tanta perversidad en este mundo que no sabemos. Pero a los hijos hay que enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno es que Cristo un día murió en la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Tenemos oportunidad? Tenemos oportunidad. Lo malo es que Satanás no duerme. Satanás está a todo momento como león rugiente buscando a quien dañar, a quien devorar. Cuidémonos mucho. La historia de Ana es la historia de una mujer perseverante que nos debe ayudar a nosotros para criar a nuestros hijos. Que Dios los bendiga y que Dios pueda derramar su santo espíritu sobre cada uno de ustedes. Amén. Si ustedes aún no tienen hijos, pídanles a Dios, pero pídanle hijos que salgan inteligentes, que sean buenos. Oremos por las esposas de nuestros hijos, por los esposos de nuestras hijas. Eso debemos hacer todos los días. Y el Dios del cielo nos concederá nuestra petición. Amén. Dios les bendiga. Eterno y maravilloso Padre Celestial. En esta mañana hemos recordado una historia de una madre que sufría, de una madre que de pronto puso su confianza en lo terrenal. Pero con el pasar de los días, el pasar de los años, reconoció que solo en ti hay salvación. Y le pidió un hijo y le concediste 6. Nosotros estamos aquí, Señor, delante del trono de la gracia, oh Padre, presentando a nuestras familias. Tú conoces a cada persona que hace parte de nuestro núcleo familiar. De pronto hay padres y madres en este lugar que sus hijos están retirados del Evangelio. Pero Padre, te suplicamos que no los abandones, sino que lo tomes de aquel lugar, lo restaures, y que un día muy lejano tengan la oportunidad de regresar a los pies de Cristo. Oramos, Señor, también por cada esposa, mujeres valientes, dedicadas. Tú las escogiste para que fueran madres, oh Dios. Y te suplicamos, Padre Celestial, que seas tú
quien les dé las fuerzas y la necesidad de seguir orando por sus hijos. Oramos también por los padres, Señor. Cada padre que está en este lugar. Danos sabiduría, Señor, danos las fuerzas para poder trabajar y llevar el sustento a casa, Señor. Pero también danos la convicción de ser ejemplo para nuestros hijos. Si hemos cometido errores, Señor, ayúdanos a mejorar. Pero que nuestros hijos puedan ver en nosotros el héroe que necesitan, Señor. Esa persona que los pueda guiar hasta el cielo, Señor. Pero no porque nosotros hayamos méritos, Señor, sino en los méritos de Cristo Jesús. Y por eso te suplicamos, Padre, la unción del Espíritu Santo para cada padre, para cada madre. Y pedimos una doble porción del Espíritu Santo para cada hijo. Permítenos, Señor, llegar hasta el final, convencidos de que tú vendrás y nos llevarás a morar por la eternidad. Si hay pecados, si hay faltas en nosotros, Señor, ayúdanos a mejorar. Pero al cielo no queremos ser solos con nuestra familia, Señor. Queremos presentar una gracia especial, Señor, a aquellos amigos, a aquellas personas que nos conocen, a nuestros vecinos, Señor. A cada persona que se cruce en nuestro camino, Señor, ayúdanos a enseñarles que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos también. Y permítenos llevar este mensaje más allá de estas cuatro paredes. Y así, oh Dios, aligerar tu pronto regreso. Ya estamos cansados de vivir acá, Señor. Muchas enfermedades, muchas necesidades, oh Dios. Por eso, Padre Celestial, derrama tu Santo Espíritu sobre la tierra, oh Dios. Despierta la iglesia en pleno, Señor. Y permite que todos nos podamos unir, Señor, a la predicación del Evangelio. Y oh Dios, que nuestros recursos puedan ayudar también a la preparación de estas personas. Señor, aquí está la iglesia del Fuerte Perdón. Sus visitas, sus niños, sus abuelos, Señor. Tómalos en tus manos, oh Padre Celestial. Derrama tu Santo Espíritu sobre esta iglesia, Señor. Y que todos unánimes podamos preparar el Día Rosario para el reino de los cielos. Vamos a casa confiados, Señor, de que tú nos has hablado por medio de este servidor. Si he errado, si he fallado en dar este mensaje, Señor, coloca en la mente de mis hermanos la mejor porción, que es ver a Cristo resucitado, intercediendo por cada uno de nosotros. Danos una tarde feliz, Señor, un almuerzo delicioso, Señor, y que podamos regresar en la tarde acá para seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan un feliz almuerzo, Dios los acompañe y que puedan recibir una doble porción del Espíritu Santo.